cada vez que se debate nuevamente su libertad. Alberto Fujimori está preso por graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el Perú entre el año 1991 y 1993. No está preso porque Abimael Guzmán fue a la cárcel y murió en cárcel, no está preso por acabar con el terrorismo, no está preso por liberalizar la economía, por insertarnos en el sistema financiero internacional, no está preso por sus buenas obras, está preso por sus malas obras. ¿Qué sucedió en esos años que ustedes tienen que recordar? Dentro del aparato del ejército peruano, como un destacamento secreto del ejército peruano, se formó una estructura llamada el Grupo Colina, que fue entrenado, capacitado, surtido de armamento y logística para asesinar. Ese era su objetivo. Se les fijaban, ¿no es cierto?, los objetivos, iban y asesinaban. En el año 1991 se estableció un manual de operaciones para este destacamento que les dio licencia para matar. De este destacamento estaban plenamente informados y tenían relación de dominio tanto Vladimiro Montesinos, jefe de facto del Servicio de Inteligencia, como Alberto Fujimori. Esto, que siempre se creyó, era un grupo de paramilitares, es decir, de personas, suboficiales y oficiales, que se unían para hacer estas operaciones secretas y clandestinas, se demostró en el proceso de Alberto Fujimori del año 2007 al 2009 que no era una estructura paramilitar, era un destacamento militar dentro de la estructura del ejército, constituido para el fin de asesinar como un escuadrón de la muerte. Se calcula que participaron en por lo menos 12 operaciones especiales y asesinaron por lo menos a 60 personas. Y de esto sabía perfectamente Alberto Fujimori por varias razones que se probaron en el proceso. Una de ellas, felicitar a este destacamento. Otra, reunirse con Santiago Martín Rivas en Palacio de Gobierno a aprobar el manual operativo, cosa que Santiago Martín Rivas dice en una declaración, se le graba, aunque luego se desdice. Y no solamente eso, tal vez lo más grave, promover una ley de amnistía, una ley de punto final en 1995, para que estos suboficiales y oficiales que ya estaban ante la justicia militar, luego de que se encontraban en la fosa de la Cantuta, para que estas personas fueran beneficiadas con una amnistía, que no solamente es el olvido de la pena, sino el olvido del delito, de los hechos. Los familiares de las víctimas de Cantuta y Barrios Altos lograron llevar sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes, hay que decirlo, de que fuera sentenciado Alberto Fujimori. El caso Barrios Altos es un leading case para América Latina del año 2001. ¿Por qué? Porque establece con absoluto rigor que la Corte puede derogar una ley interna y deroga la ley de amnistía. La deroga. Así de grave. Y establece que todo el Grupo Colina y toda la línea de mando sobre el Grupo Colina tiene que ser investigada, juzgada y sentenciada. Por eso es que Alberto Fujimori es llevado a proceso por los casos La Cantuta y Barrios Altos. Y establece también la sentencia Barrios Altos que toda forma de impunidad promovida por el propio Estado está prohibida porque constituye una nueva violación de derechos humanos. Pone así la Corte una jurisprudencia firme contra todo lo que significan en América Latina, en Argentina, en Uruguay, en Chile, las leyes del punto final, declarando que las leyes del punto final no son admisibles. El proceso específico de Fujimori, reitero, probó su participación activa en el mando y control y dominio de situación de las actividades del Grupo Colina. Estaban entrenados para matar. Lo que sabían hacer era matar. No fueron entrenados para otra cosa. Se les dio todas las facilidades logísticas, armamento, viajes, viáticos. Se les señalaban los objetivos. Iban y los mataban. Y se equivocaban. Además, Barrios Altos significó la muerte de un grupo de laderos y un niño de 9 años. La Cantuta, 9 estudiantes que fueron sacados de su dormitorio, a los cuales, sin ninguna inteligencia, les imputaban haber volado tarata, por ejemplo. Porque sí, porque así decían que era, pues. Y no solamente los mataron, los quemaron, los redujeron a cenizas y los enterraron en Cieneguilla.
Se han recuperado solo 5 de los 10 cuerpos. Hasta el día de hoy, la señora Raiva Cóndor espera que le digan dónde están los huesos de su hijo. Encontraron sus llaves y con esas llaves pudieron abrir la puerta de su casa. Pero reitero, durante todos los 90 siempre se creyó, y lo creímos todos, que se trataba de una estructura paramilitar. Es decir, eran militares, sí, pero que esto no era parte del ejército peruano. Eran militares molestos, furiosos, que actuaban por la libre, que tenían los medios para hacerlo y que querían vencer al terrorismo, sin ninguna inteligencia y, por supuesto, haciendo estas operaciones clandestinas. El proceso demostró todo lo contrario, que esto fue parte de una estrategia del Estado peruano que corrió paralela con una estrategia de pacificación que fue la que finalmente tuvo éxito. Y luego los encubrimientos sucesivos, como una ley de amnistía, por ejemplo, no hicieron sino agravar la condición de Alberto Fujimori. En el año 92 hay que recordar también este comando, al que Gustavo Gorriti, cuando lo van a detener, lo identifica como el Comando Pollada, es el que secuestra a Gustavo Gorriti y lo deposita en los sótanos del CIE, donde podían depositarlo porque tenían pleno control de las instalaciones del Pentagonito.